A las 3 de la mañana del 4 de mayo de 2026, el alto al fuego se rompió. El HMM Namu, un barco de carga surcoreano, estaba anclado frente a las costas de los Emiratos cuando una explosión submarina lo partió por debajo. El agua salió disparada 12 metros hacia arriba. El fuego se tragó la proa en segundos. 12 marineros intentaron escapar, 2 no lo consiguieron. Esto no fue un accidente, fue Irán diciéndole al mundo que el juego había comenzado. El estrecho de Hormuz tiene solo 34 kilómetros de ancho, pero por ahí pasa el 20% del petróleo del planeta cada día. Desde el 28 de febrero de 2026, Irán lo había cerrado completamente. Después de que Estados Unidos e Israel eliminaran al líder supremo Khamenei y destruyeran buena parte de su ejército, Irán sacó su carta más peligrosa: bloquear el estrecho. Sus barcos militares avisaron por radio a todos los buques de la zona, sin rodeos. El que intente pasar será tratado como enemigo. En 3 días el precio del petróleo subió un 41%. En 2 semanas, el mundo estaba al borde del colapso energético. Lo que vino después fue una guerra de 10 semanas que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Los bombarderos B-2 americanos volaron desde bases en el Océano Índico y desde Estados Unidos, repostando en el aire para destruir los búnkeres iraníes llenos de misiles antibuque escondidos en los acantilados del estrecho. Los helicópteros y aviones de patrulla de la Marina americana cazaron submarinos iraníes en las aguas del Golfo Pérsico, que son poco profundas y muy ruidosas, lo cual hace que detectar un submarino sea increíblemente difícil. Al mismo tiempo, el grupo de combate del portaaviones Gerald R. Ford lanzó aviones de guerra electrónica para cegar los radares iraníes de la costa. En total, más de 158 barcos militares iraníes fueron localizados y hundidos. Su flota de submarinos, construida durante 20 años, quedó destruida. Trump declaró públicamente que la marina iraní estaba en el fondo del mar. Pero Irán tenía un arma que ningún portaaviones, ningún misil de precisión y ningún avión puede eliminar fácilmente: las minas marinas. Están flotando bajo el agua, invisibles, baratas y no distinguen entre un barco militar y uno civil. El CSRI había sembrado el estrecho con cientos de ellas desde el principio del conflicto. Los americanos hundieron 16 barcos iraníes que estaban colocándolas, pero las minas ya estaban en el agua y el HMM Namu acababa de demostrarlo. ¿Qué harías tú si fueras el comandante de las fuerzas navales americanas en la zona, con un barco surcoreano ardiendo, la economía global paralizada e Irán desafiándote desde la orilla? ¿Qué harías? Comenta 1 si crees que América tenía razón en activar el Proyecto Libertad. Comenta 2 si crees que era una trampa. A las 6 de la mañana del 4 de mayo, Trump publicó en Truth Social: solo 6 palabras. El Proyecto Libertad comienza. Hormuz abre hoy. Minutos después, el mando central americano hizo pública la orden de operación. La misión era simple en teoría y brutalmente complicada en la práctica: escoltar barcos comerciales a través del estrecho bajo protección militar americana, abriendo el paso a la fuerza contra un Irán que seguía dispuesto a morir por cerrarlo. La operación fue la más compleja que la Marina americana montaba desde 1987, cuando escoltó petroleros kuwaitíes durante la Guerra de los Tanques. Pero esto era eso multiplicado por 40. El grupo de combate del portaaviones George H.W. Bush se posicionó a unos 100 kilómetros del estrecho, con su cubierta de vuelo en operación continua. Los destructores USS Cole y USS Mahan entraron directamente en el estrecho, con sus radares girando a máxima potencia, rastreando todo lo que se moviera en un radio de 240 kilómetros. Bajo el agua, 2 submarinos de ataque clase Virginia, el USS Vermont y el USS Delaware, entraron en el estrecho en silencio absoluto, escuchando con sus sonares pasivos. Su misión principal era detectar minas y submarinos iraníes. Su misión secundaria era ser la espada invisible que Irán no podía ver venir. En el aire, un avión de alerta temprana, E-2D Hawkeye, orbitaba a 7.000 metros de altura, fusionando los datos de todos los barcos y aviones de la operación en una imagen táctica única, distribuida en tiempo real a cada plataforma de combate. Nada en ese estrecho podía respirar sin que ese avión lo supiera. A las 8:41 de la mañana, el Alliance Fairfax, un buque mercante bajo programa de seguridad marítima americano, entró en el estrecho escoltado por el USS Cole a menos de 1 kilómetro de distancia. La tensión en los centros de combate era total. Todos sabían que Irán iba a responder. La única pregunta era cómo. La respuesta llegó a las 9:23. El operador de radar del Hawkeye detectó una avalancha de contactos de alta velocidad saliendo desde la costa iraní cerca de Bandar Abbas. Eran pequeños, demasiado pequeños para ser fragatas o destructores. Iban a 85 km por hora. Su firma de radar era mínima. El sistema de identificación lo confirmó en menos de 3 segundos. Lanchas de ataque rápido del CGER-8 primero.
luego 12, luego 19. Al mismo tiempo, el sonar del USS Vermont detectó algo más, el sonido inconfundible de una escotilla de torpedo abriéndose bajo el agua. Un submarino iraní había cargado un torpedo a 4 millas náuticas del barco que estaban escoltando. Irán estaba ejecutando una emboscada en dos frentes, las lanchas para saturar los radares de defensa y el submarino para hundir el barco por abajo. Era la misma táctica de la guerra de los tanques de los años 80, pero actualizada y ejecutada con precisión milimétrica. La comandante del USS Cole, la capitana Sarah Radcliffe, tenía 8 segundos para decidir. Las reglas de enfrentamiento eran claras. Cualquier embarcación iraní que entre a menos de 2 kilómetros de un barco protegido en trayectoria de ataque puede ser neutralizada. El enjambre estaba ya a 3 kilómetros y acercándose a toda velocidad. Radcliffe dio la orden. El cañón de 5 pulgadas de la proa del Cole giró y se apuntó. 3 segundos después, el primer disparo. Luego 4 más. El sistema de control de fuego guiado por radar distribuyó los impactos entre las lanchas del frente. 3 de ellas desaparecieron en columnas de agua y fuego. Las demás giraron y huyeron hacia la costa iraní a toda velocidad. Al mismo tiempo, el USS Vermont ascendió a alta profundidad de periscopio y lanzó una maniobra de contramedida acústica contra el submarino iraní. El comandante del submarino, al encontrarse con un Virginia-class directamente encima de él, hizo lo único racional. Escapó. Trump anunció que 7 lanchas iraníes habían sido eliminadas, sin bajas americanas, sin barcos comerciales dañados. El primer convoy había cruzado. Irán respondió de inmediato y de forma escalada. En 6 horas, lanzó una oleada de drones Shahed 136 contra los Emiratos Árabes Unidos. Las escuelas de los Emiratos cerraron y millones de civiles fueron a los refugios. El ministro de Exteriores iraní declaró que el Proyecto Libertad era en realidad el Proyecto Punto Muerto, que ninguna solución militar resolvería una crisis política. Tenía razón a medias, el estrecho seguía siendo una zona de combate. Los ejecutivos de las navieras se negaban a mandar sus barcos. Los seguros para cruzar Hormuz habían subido tanto que muchos viajes eran económicamente inviables. Los petroleros, los barcos de gas natural licuado, los portacontenedores con semanas de inventario global a bordo, todos seguían anclados en los puertos de Fujairah y Mascate, esperando que alguien detuviera el derramamiento de sangre. Y entonces llegó el terremoto geopolítico que nadie en Washington había calculado del todo. Francia desplegó el portaaviones Charles de Gaulle hacia el Mar Rojo no para ayudar a los americanos, sino para montar su propia fuerza multinacional de protección marítima junto a países europeos y del Golfo. Alemania anunció que enviaba un dragaminas. Más de 40 naciones señalaron su participación. El mensaje era sutil pero demoledor. América había empezado esta guerra y el mundo pretendía terminarla sin la firma de Washington. El primer ministro de Pakistán llamó a Trump personalmente y le pidió una pausa. El ministro de Exteriores chino se reunió con el de Irán en Pekín y le ofreció el apoyo continuo de China. Irán hizo sus cálculos. La ventana diplomática se estaba abriendo, pero solo si América parpadeaba primero. A las 18:47 del 5 de mayo, Trump publicó en Truth Social: a petición de Pakistán y otros países, y dado el tremendo éxito militar que hemos tenido, hemos acordado mutuamente pausar el Proyecto Libertad. La operación, con menos de 36 horas de vida, quedó suspendida. El bloqueo seguía, las minas seguían en el agua, las lanchas seguían escondidas en sus refugios a lo largo de la costa iraní, pero los disparos habían parado, de nuevo, por ahora. ¿Qué nos dice este momento sobre la guerra naval del siglo XXI? Nos dice que el estrecho de Hormuz no es solo un canal de agua, es un instrumento de presión global e Irán lleva 50 años aprendiendo a tocarlo. Cada mina en ese estrecho, cada lancha de ataque, cada misil antibuque escondido en un acantilado es un voto contra la supremacía americana en el Golfo Pérsico. La doctrina iraní no es ganar una batalla naval convencional contra la flota más poderosa del mundo. Eso sería un suicidio. La doctrina es hacer que el coste de mantener el estrecho abierto sea tan alto, tan continuo, tan globalmente destructivo, que la voluntad política de pagarlo acabe colapsando. La marina iraní está en el fondo del mar, pero la estrategia iraní sigue muy viva. El grupo de combate del George H.W. Bush sigue a 100 kilómetros de la costa, con sus aviones listos y sus arsenales llenos. Los submarinos Virginia respiran en silencio en las profundidades, escuchando. Los Growlers orbitan arriba, con sus sistemas de interferencia listos para cegar todos los radares iraníes del teatro en menos de 4 segundos. La capacidad militar americana en esta zona no tiene rival, pero la capacidad militar y la voluntad política son dos monedas distintas, y en el estrecho de Hormuz, en mayo de 2026, el tipo de cambio está cambiando hora a hora. Esto es lo que saben los almirantes en el Golfo Pérsico, y lo que los políticos en Washington están empezando apenas a entender. Las minas siguen en el agua.
26 barcos surcoreanos siguen atrapados dentro del estrecho, sin poder moverse. Cada hora que pasan ahí, la paciencia de Seúl se erosiona y el poder de negociación de Pekín crece. China, cuyos barcos de guerra se han mantenido notablemente fuera de la línea de fuego, ha señalado que está dispuesta a ofrecer su propio servicio de escolta para buques comerciales, especialmente los que van a puertos chinos. Las implicaciones de que barcos de guerra chinos operen misiones de escolta en el estrecho de Ormuz son estratégicas, no tácticas. Es Pekín expandiendo su alcance naval hacia el punto de agua más importante del mundo, aprovechando una crisis que América creó y no puede resolver limpiamente. La lección de la Operación Proyecto Libertad está escrita en el casco del HMM Namu, todavía ardiendo frente a las costas de los Emiratos. Está escrita en las aulas vacías de los Emiratos, donde los niños aprendieron desde casa porque su gobierno no podía garantizar que el cielo sobre sus colegios fuera seguro. Esto es lo que el ocaso de la crisis de Ormuz parece. No una victoria decisiva americana, no una derrota iraní, sino un enfrentamiento agotador, costoso e irresoluto entre una superpotencia global con una capacidad militar sin igual y una potencia regional con herramientas asimétricas, ventaja geográfica y la paciencia de una civilización que mide el tiempo en siglos en lugar de ciclos electorales. El estrecho volverá a abrirse. El petróleo volverá a fluir. El acuerdo llegará a través de los canales traseros de Omán, de las salas de conferencias de Pekín, de la diplomacia silenciosa de Islamabad. Pero el mundo que salga de esta crisis será fundamentalmente diferente al que entró en ella. La marina convencional de Irán ha desaparecido, pero su poder disuasorio ha quedado demostrado. El poder militar americano está probado, pero su voluntad política ha quedado expuesta como algo finito. Y en algún lugar del Mar del Sur de China, en las salas de guerra de la Armada del Ejército Popular de Liberación, hay oficiales estudiando cada fotograma de esta operación, cada mina, cada enjambre, cada maniobra de escolta, cada cálculo político y tomando notas. El estrecho de Ormuz es una lección, y el examen para el que esa lección está preparando al mundo tiene una geografía muy diferente y un adversario muy diferente. Mantente alerta, mantente informado, porque las reglas del orden global no las escriben solo quienes tienen el poder de hacerlas cumplir, las escriben quienes están dispuestos a pagar el precio. Y hoy, América está calculando exactamente cuánto vale ese precio. ¿Quieres que analice la doctrina iraní de colocación de minas y cómo planea la Marina americana limpiar el estrecho de Ormuz en detalle?